El día de ayer en la República Dominicana hubo dos acontecimientos que estaban acaparando la atención de la mayoría de la sociedad. El primero, el tan esperado debate de los candidatos a la presidencia de la República, que por primera vez en la historia de este país está bajo ese formato. El segundo es un caso que lleva más de un año en los juzgados y que finalmente ayer por la noche terminó con una sentencia a estos tres imputados. Me refiero al caso del doctorcito, el hijo del doctor Nastra. Pero miren, ya ustedes saben cuál fue la sentencia, ya ustedes saben por qué los acusaron. Y mi análisis va en otro punto de vista que me parece muy importante, y es el siguiente. Mientras yo estaba viendo y leyendo esta noticia del doctorcito, me surgió la pregunta, ¿qué está pasando con nuestros jóvenes que solamente están buscando dinero fácil, las cosas simples, superfluas, todo esto que deja y lo que dicen en el mundo urbano, sobre todo las canciones, las letras que hay que josear, hay que buscarte el dinero como sea, el sexo promiscuo, en fin? ¿Qué está pasando con nuestros jóvenes dominicanos? Esa es la pregunta que me ha hecho reflexionar lo que yo les voy a compartir en un momento. Pero antes, para aquellos que no vieron y no están informados de la sentencia que dictó la jueza en este caso, vean la reacción de los tres condenados. Miren cómo fue. Bien, el tribunal declara al imputado Alison Jesús Pérez Mejía, de Generales, que consta culpable del crimen de asociación de malhechores para cometer robo agravado y homicidio voluntario, hechos estos tipificados en los artículos 265, 266, 379, 385, 295, 304 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 66, párrafos 5 y 67 de la Ley 631 sobre control y regulación de armas, municiones y materiales relacionados en perjuicio de las víctimas que se destacan en esta sentencia, específicamente en perjuicio del señor Joshua Omar Fernández y de las víctimas que fueron objeto de robo, tal como se hace constar acá. Condena al mismo a cumplir la pena de 30 años de reclusión mayor. En ese orden de ideas, declara a Luis Alberto Brito Troncoso, de Generales, que consta culpable de haber cometido violación de los artículos 265, 266, 379, 385 del Código Penal Dominicano, 66, párrafos 5 y 67 de la Ley 631 sobre control y regulación de armas y municiones y materiales relacionados en perjuicio de las víctimas mencionadas en esta sentencia, condenando al mismo a cumplir la pena de 20 años de reclusión mayor. Tercero, declara al imputado Wesley Vicen Carmona Corsino, de Generales, que consta culpable del crimen de asociación de malhechores para cometer robo agravado, hechos tipificados y sancionados en las disposiciones jurídicas de los artículos 265, 266, 379, 385 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de Isanel Morel Encarnación, Alberto José Reyes y Misael Morel Encarnación. En consecuencia, lo condena a cumplir la pena de 15 años de reclusión, a ser cumplidas las penas indicadas en el lugar donde están cumpliendo prisión en este momento. Condena a los procesados Wesley Vicen Carmona, Luis Alberto Brito Troncoso al pago de las costas penales en virtud de estar asistido de un abogado privado, declarando las mismas exentas de pago en cuanto al imputado Alison de Jesús Pérez Mejía, por encontrarse asistido de abogado de la defensa pública. Ratifica como buena y válida la Constitución en actoría civil por haber sido hecha de conformidad con la ley, intentada por la señora Bertina de Sena Berroa a través de los abogados que le asisten. En cuanto al fondo, acoge la misma y condena al imputado Alison de Jesús Pérez Mejía al pago de una indemnización ascendente a la suma de 5 millones de pesos en favor de la misma por los daños y perjuicios morales causados en ocasión de su comportamiento antijurídico. Condena al procesado Alison de Jesús Pérez Mejía al pago de las costas civiles
ordenando distracción en favor de los abogados que han presentado conclusiones. Ordena notificar esta decisión a juez de ejecución de la pena, provincia de Santo Domingo, San Cristóbal, Baní, así como juez de ejecución, Distrito Nacional. La lectura de esta decisión será el 16 de mayo del año en curso a las 9 horas de la mañana. A partir de ese momento, las personas que no estén de acuerdo con esta decisión quedan aperturadas las vías recursivas con una copia de esta sentencia en sus manos para que puedan interponer los... Me llamó mucho la atención que los tres imputados que estaban ahí pareciera que no entendían el castellano de la jueza. ¿Ustedes se dieron cuenta cuando le dictan los 30 años, los 20 y los 15 respectivamente a Chiquito, Luis y el doctorcito? Se quedaron como si nada. No hubo ningún tipo de reacción ni de tristeza, ni de coraje. No hubo absolutamente nada. Pareciera que ellos no estaban escuchando nada. Eso me llamó muchísimo la atención. O pareciera que ya sabían cuántos años de condena les iba a dar esta jueza. No sé si ustedes repararon en eso, pero yo sí le di mucha mente porque estás esperando tu sentencia después de más de un año, estás en prisión preventiva, estás a la expectativa de demostrar tu inocencia si es que lo eres, ¿no? Y te cantan 30, 20 y 15 años y te quedas igualito. Eso me llamó mucho la atención, pero insisto, señores, mi análisis va desde otro punto de vista. ¿Por qué la sociedad dominicana estuvo al tanto de este evento? Sobre todo el día de ayer, se supone que era a las 4 de la tarde que se había fijado la hora para escuchar esta sentencia, pero eso se alargó casi hasta las 9 o 10 de la noche. Mientras tanto, por el otro lado, ya los presidentes, o mejor dicho, los candidatos a la presidencia de la República ya estaban intercambiando ideas, ya estaban debatiendo, ya se estaban acusando los unos a los otros, pero la mayor concentración de la sociedad estaba enfocada plenamente en el juicio del doctorcito. Y les voy a decir por qué. Porque yo estuve monitoreando los dos eventos a través de YouTube y, por ejemplo, yo me conecté a el YouTube de Telemicro para seguir el debate y solamente tenía algo así como 7,000 personas en vivo. Después salí de ese canal y entré a uno del edificio rojo, que no lo voy a mencionar aquí, pero quise ver, a ver qué era lo que estaban transmitiendo esa plataforma del edificio rojo, y tenía cerca de 25,000 personas viendo el debate. Pero cuando yo me voy a otros canales de otras personas que estaban transmitiendo en vivo este juicio del doctorcito, me encontré con dos canales que uno tenía más de 70,000 personas en vivo y el otro tenía 28,000. Es decir, más gente estaba viendo en vivo lo que sucedía con el doctorcito que viendo el debate presidencial. Eso es muy importante, eso me dice mucho en qué está la sociedad dominicana. Y miren, como la misma jueza Giselle Bienvenida, si no me equivoco, reflexionaba también esta parte que qué es lo que está pasando con los jóvenes, qué está pasando en las familias dominicanas, qué está sucediendo con los padres de familia que de alguna manera tienen hijos que tienen este tipo de comportamientos como el que tuvo Luisito, el doctorcito y la otra persona que estuvo involucrada en eso. Y esa es la reflexión de este video. ¿Por qué los jóvenes de hoy en día solamente están buscando lo fácil? ¿Por qué solamente los jóvenes de ahora, y no digo todos, no voy a decir todos, como bien dicen que no hay que generalizar, pero digamos que la mayoría solamente está o tiene en su cabeza el dinero, las cosas materiales? Y eso lo toman los jóvenes como sinónimo de éxito, sinónimo de que tú eres una persona, sinónimo de que tú eres gente, como se dice aquí en el barrio. ¿Qué es lo que está pasando? Porque precisamente producto de ese pensamiento es que aconteció este hecho que lamentablemente le quitó la vida a este joven Joshua Fernández,
que se salió a divertir a una discoteca, un jovencito de 19 años, y que en esa diversión lamentablemente se encontró un disparo que terminó con su vida. Un disparo que, según dice la jueza, viene de una persona, ¿no? De chiquito, que tengo entendido es una persona que tiene mucho talento para el deporte. Sé que es un muy buen jugador de básquetbol, que tiene un talento sobrenatural, pero que en ese momento de esa noche, ese talento quedó opacado por el otro talento que él tenía o que tiene, que es el del delinquir. Porque al tener ese arquetipo, digamos, de joven exitoso en la sociedad dominicana como aquel que acumula cosas materiales, que acumula riqueza, que frontea, que muestra joyas, relojes, carros, etcétera, pues obviamente estos jóvenes solamente dedican su energía y toda su concentración en querer replicar estos arquetipos que lamentablemente lo están imponiendo todo ese mundo urbano. Si ustedes se dan cuenta, el mundo urbano en general, no solamente el de República Dominicana, me estoy refiriendo al de Colombia, México y demás, este movimiento con estos supuestos exponentes de esa música solamente componen o cantan canciones que tienen que ver con eso, con la abundancia, con el que yo tengo, que yo hago, la sexualidad promiscua, de alguna manera la denigración de las mujeres, mencionando a aquellos empresarios de las sustancias ilícitas, de que hay que buscarte lo tuyo, que hay que josearlo, no importa cómo lo hagas, pero finalmente para que tú seas miembro de este mundo, tienes que cumplir con esos códigos, y los códigos son autos deportivos, prendas, ropa de marca, etcétera, etcétera. Cuando estos jóvenes no tienen una educación en su casa, en su familia, basada en principios y valores, obviamente el joven que va creciendo, que va aprendiendo a tener identidad, que va aprendiendo y descubriendo quién es, para qué vino a este mundo, con el objeto de qué, etcétera, todas esas preguntas que de algún modo todos los seres humanos no las hacemos. Mientras sucede eso, nos estamos encontrando con amigos que muchas veces influyen más que nuestra propia familia, pero influyen más porque a ese joven en su casa no le enseñaron el respeto, no le enseñaron qué es la lealtad, no le enseñaron a creer en el amor, no le enseñaron a creer en la sinceridad y todos estos valores que, más allá de ser cristianos, porque finalmente esos valores que son cristianos, que nos rigen, seas católico, no seas católico, seas evangélico, lo que tú quieras, esos valores salen de ahí, salen del comportamiento de todos esos personajes que están escritos en la Biblia, de todas esas parábolas y de todos esos libros y proverbios y etcétera, etcétera, que están plasmados en el libro más famoso de la historia de la humanidad. Para un evangélico, como para un musulmán, como para un católico, el respeto es el mismo respeto, y es un valor, y eso es un valor cristiano. Acuérdense que todas las religiones surgen del cristianismo. Entonces, no estoy diciendo que forzosamente sus padres tienen que profesar alguna religión. Eso no te garantiza ser una persona educada con valores y principios. Pero cuando tú tienes como norte, como visión única, a Señor Jesucristo, a Dios, pues obviamente que los valores y principios de tu casa van a estar cimentados en esos valores cristianos. Y este país, en su mayoría, es católica, apostólica y romana. Hay muchos evangélicos también, muchos cristianos, pero finalmente creen en un solo Dios. Miren aquí, por algo, por algo, el escudo más hermoso que hay en esta bandera dice Dios, patria y libertad. Ante todo está Dios, y esta sociedad se rige por Dios. No lo digo yo, o sea, es históricamente. Entonces, cuando te das cuenta que estos padres de familia no están educando en este sentido a los jóvenes, y tienes por otro lado un frente muy fuerte que enfrentar como el mundo urbano. ¿Y por qué lo digo así?
porque estos jóvenes de estas edades están muy inmiscuidos en el mundo urbano porque este es el tiempo que les tocó vivir. No por algo, este género musical del dembow, del rap, etcétera, etcétera, se ha logrado instalar en todos los países del mundo. Es así como aquella época, ¿se acuerdan la época de los 50s y 60s con el rock and roll de Elvis Presley? Elvis Presley en su momento era un urbano, era un músico, cantante urbano, porque era una música mal vista por los padres. Cuando a Elvis Presley se le ocurría mover las caderas y los pies, oigan bien esto, solamente las caderas y los pies, lo llevaron preso en Estados Unidos. Le habían dicho las autoridades que él no podía hacer ese tipo de movimientos con las caderas porque era faltarle al respeto a la sociedad. Oigan bien esto, solamente un movimiento de cadera, que no había nada de vulgaridad en el movimiento de Elvis Presley. Se lo habían advertido y él, como buen joven rebelde, lo hizo en un concierto y la policía fue en el mismo concierto, lo bajó del escenario y lo llevó preso simplemente por eso. En ese momento el rock and roll de Elvis Presley era lo malo, era lo grotesco, era lo sexual, era satanizado por los padres de esa época. A la distancia nos dimos cuenta que fue un fenómeno musical, discográfico y de todo lo que ustedes quieran. Elvis Presley es uno de los cantantes más escuchados del mundo y que más vendió discos en todo el mundo y aún después de muerto. Pero guardando la distancia, lo que les quiero decir es que en ese momento eso era lo malo, eso era lo que los padres de familia no querían para sus jóvenes. Eso está sucediendo ahora mismo con el movimiento urbano. Los padres no quieren que sus hijos escuchen ese tipo de letras tan promiscuas, tan vulgares, etcétera, etcétera. Los bailes que aquí ya no son como los de Elvis Presley, aquí de verdad ya enseñan la chapa y se desnudan prácticamente y van a las discotecas prácticamente desnudas las mujeres, enseñando todo aquello y demás. Ese es el movimiento que les ha tocado a los jóvenes de todo el mundo ahora. Pero en este momento, esas letras incitan al joven o a tener sexo promiscuo, a fumar droga, a violentar, a lo que sea con tal de obtener dinero, porque ese es el único valor que te va a hacer pertenecer a ese mundo urbano, sentirte parte de un grupo. Y como bien lo ha dicho la psicología de masas, el ser humano que llega a un grupo tiene que cumplir los códigos para que pueda sentirse identificado con ese grupo y sentirse parte del grupo, porque cuando se siente rechazado, se siente excluido, viene la depresión. Y esta depresión es provocada por el mismo grupo, porque si ese sujeto que va a ingresar a ese nuevo grupo no tiene la ropa de marca, no tiene el iPhone, no tiene las prendas, no tiene el carro deportivo, se siente mal, se siente menos. Y entonces empieza a llamar la atención o con eso, o sea, con una depresión profunda a través del alcoholismo, a través de las drogas o a través de delinquir, a través de hacerlo mal hecho para poder llamar la atención, para poder escalar a donde ellos quieren llegar en términos económicos, en términos materiales, para que entonces ese grupo por el cual fue rechazado, entonces ahora lo admire. Y esto es lo que sucedía con esos jóvenes, sobre todo con el doctorcito, el hijo del doctor Nastra. ¿Por qué? Porque se supone que este padre, que ya de alguna manera, a pesar de que viene del barrio, a pesar de que viene de una situación precaria, él lo ha dicho en muchas ocasiones, logró salir adelante, tiene un éxito relativo y tiene su dinero. Decía el mismo doctorcito en una de sus declaraciones que él se arrepentía y que él valoraba ahora porque él no tenía la necesidad de hacer ese tipo de acción por 5,000 pesos porque su papá le daba más de eso. Pero finalmente, ya a través de las pruebas, a través de este trabajo de la jueza, se llegó a la conclusión de que fue sentenciado por malhechores, o sea, por asociación de malhechores. Ni siquiera fue, obviamente, castigado o por haberle quitado la vida a Joshua, ¿no? Ya sabemos que fue el otro personaje que, según la jueza y las investigaciones, fue el que disparó para que este joven perdiera la vida. Entonces, este personaje del doctor Nastra hizo que realmente este caso fuera muy llamativo para la sociedad. Nadie hablaba de Luisito, nadie hablaba del otro personaje, de Chiquito, nadie hablaba de ellos. De hecho, todo el mundo se desconectó
de dónde es que había venido el proyectil que le quitó la vida. Todos estaban concentrados en el doctorcito porque era hijo del doctor Nastra, una persona que es de alguna manera influyente en el mundo urbano, una persona que tiene millones de seguidores, una persona que es amigo y socio de aquel dueño de la plataforma roja, que nos guste o no es la plataforma más vista y más escuchada en la República Dominicana, con muchos millones de suscriptores y muchos millones de views cada que ellos hacen algo. Entonces, toda la atención de todos esos jóvenes dominicanos y no tan jóvenes, que son la mayoría del pueblo dominicano, estaba concentrada en ese evento solamente porque era hijo del doctor Nastra. Pero entonces, si el doctorcito dice que él no tenía necesidad de esos 5,000 pesos porque su papá le daba más, entonces, ¿por qué le llevó a hacer esos actos? Y según en palabras de la hermana de Luis, el propio palabra de Luisito y de Chiquito, no era la primera vez que este personaje del doctorcito servía como santa, que era el que iba a las discotecas o a los lugares para poder identificar a los posibles víctimas para poder ser atracados. Entonces, obviamente nadie le creía y nadie le creyó eso. Finalmente se dio cuenta, uno se da cuenta con la sentencia que todo lo que estaba diciendo el doctorcito pues eran mentiras. Pero vuelvo a lo otro. Si realmente el doctorcito hubiera sido educado y Luis y Chiquito hubieran sido educados en familias donde hubieran estado muy cimentados los valores y principios de una familia, yo creo que difícilmente hubiera podido pasar esto en nuestros jóvenes. Chiquito, excelente basquetbolista, se hubiera concentrado plenamente su carrera deportiva, guiada por sus padres, por sus familiares, por sus hermanos, por sus hermanas, si los tuviera, guiado con el amor, con el apoyo, con la solidaridad, para que este muchacho hubiera sido el mejor basquetbolista de este país. El doctorcito a lo mejor tenía otro talento, no sé cuál fuera, no lo sé, igual que Luis también hubiera podido tener otros talentos, pero si estos jóvenes estuvieran en una familia donde se les hubiera sabido educar, obviamente no se hubiera llegado a esto. Yo estoy seguro de eso. Yo estoy seguro de eso porque yo creo en la familia, creo en los valores y principios que te hacen un ser humano. Y obviamente cuando tú tienes detrás a un padre que no solamente te da lo económico, que no solamente te da las oportunidades materiales, sino que también te está educando en valores y principios, difícilmente tú te puedes descarriar, difícilmente puede suceder eso. Yo no digo que no exista eso, sí puede haber gente, claro que los hay, pero es muy difícil cuando en tu casa tienes un padre que te da buenos ejemplos y tú sales a la calle y te encuentras con que los amigos que te caen bien, con los cuales simpatizas, están dedicando a lo mal hecho, pero tu padre te ha enseñado cosas, tú aprendes a discernir, bueno, este fulano solamente es compañero para esto o es amigo para el otro, este sí es leal, este sí tiene mis mismos valores, y empiezas a tener esa diserción de poder elegir amigos, perdón, que esa es una de las libertades que nosotros los seres humanos tenemos. Nosotros escogemos a los amigos, a nuestros familiares no los escogemos, eso ya viene por default, pero nosotros tenemos la capacidad de elegir quiénes están en nuestro círculo de intimidad, quiénes son los que entran a nuestra casa. Entonces, por ahí es que yo quería hacer este análisis. Tenemos que poner mucha atención en esos jóvenes de ahora. Tenemos que hacer que el gobierno también se inmiscuya para poder crear políticas públicas de tal manera que las familias estén cada vez más sólidas, sean un núcleo, como lo dice bien ese refrán, el núcleo familiar donde se desenvuelve todo. Cuando en un país te das cuenta que las familias tienen como valor fundamental los valores y principios, te das cuenta que es un país desarrollado. Vean Holanda, vean Suiza, vean Francia, esos países europeos, ¿no? Italia, tienen familias sólidas y son países que aunque pasen por crisis económicas, porque obviamente todos los países del planeta han pasado por crisis, pero te das cuenta de la calidad de educación, te vas a Japón, te vas a Corea, sobre todo Japón y Corea, países donde tienen ciudadanos conscientes, responsables, educados. No hay cosa más sorprendente que los asiáticos, los japoneses educados, y vean, solamente pónganse a leer y a ver documentales, cómo esas personas son tan educadas, que no hay basura en la calle, no hay grito en el metro,
respetan absolutamente todo. En Corea tú puedes dejar abierto tu vehículo, no te lo roban, puedes dejar un celular en una cafetería, tu computadora, puedes regresar al otro día y eso está ahí. Nadie lo toca. Los niveles de delincuencia de esos países son muy bajos, igual que en China, muy bajos. De hecho, Holanda creo que ni cárceles tiene. En Suiza puedes estar en un parque y dejar tu computadora y eso va a estar ahí. En Suiza hay expendios de pan, de leche, de comida, donde no hay ningún ser humano atendiéndote. Tú vas, recoges lo que ibas a comprar, pan, leche, lo que sea, y tú dejas tu dinero ahí y nadie está ahí para fiscalizar eso. Imagínense lo honrado que son y lo educado que son esos países. ¿Qué está pasando con esos jóvenes ahí? ¿Cómo los están educando? Hay que ver qué está haciendo el gobierno para educarlos académicamente y cómo lo están haciendo. Y hay que ver a las familias, a los padres de familia, cómo están educando a sus hijos para de alguna manera replicarlos y que podamos tener una sociedad así. Por ejemplo, en Japón, señores, a los niños que están en kinder, primaria, no les enseñan tanto matemáticas, español y todo ese tipo de cosas porque el mismo gobierno ha aceptado que es más importante, por ejemplo, ser higiénico, cómo repartirse el trabajo en equipo, hay que limpiar el aula, hay que limpiar el salón, hay que sembrar fruta, hay que hacer esto, hay que cuidar el medio ambiente. Tienen una siesta de media hora en el mismo salón, sus bancas están diseñadas para que se pueda convertir en cama, para que los niños recojan, reposen, saben cocinar, etcétera. Eso es lo que a la larga en el futuro te va a hacer jóvenes educados y conscientes de sus responsabilidades y sus derechos como parte de una sociedad. Así que esta es mi reflexión. Si estás de acuerdo conmigo, compártela, dale like. Recuerda, soy Fernando González, el Charro Bachatero, y nos vemos hasta la próxima.